Las actividades del encuentro con otro a fondo que plantea un tema como mínimo tan controvertido y complejo como el de la gestión pública y privada que abordábamos en la actividad anterior. En este caso, el asunto es la confidencialidad e intimidad del paciente. El control de los datos personales, cómo regular el acceso a esos datos o las limitaciones, si ha de haberlas, a los residentes a la hora de conocer toda la información del paciente, serán algunos de los asuntos que se van a abordar. Para moderar la mesa contamos con la participación de Cristina Gómez Piqueras, inspectora e instructora de la Subdirección General de la Inspección de Protección de Datos. Adelante. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Sanitaria 2000 que nos haya invitado a la agencia, aunque he venido yo en su representación, para estar en esta mesa y un poco ver la realidad de lo que nosotros estamos viendo cada día, pero que el papel lo aguanta todo. Preferimos oír a las personas lo que nos tienen que decir para facilitar el trabajo de todos. En primer lugar, voy a presentar a las personas que me acompañan para luego ya hacer una pequeña presentación del tema y cada uno de nosotros pues vamos a ir hablando, iniciar un debate y a ver si nos queda tiempo para las preguntas, que yo creo que es lo fundamental. A mi derecha está Ricardo de Lorenzo y Montero, que es doctor en Derecho, socio director de Lorenzo Abogados, académico de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de Medicina. A su derecha está Carlos Ruiz Martínez, licenciado en Medicina y Cirugía, médico especialista en neumología, experto en gestión en unidades clínicas. Voy a cortar un poco todas las cosas porque si no, máster en Dirección de Unidades Clínicas. A mi izquierda está Juan Antonio Vargas Núñez, que es jefe de sección del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2011. A su izquierda está Juan Carlos Peciña de Frutos, es ingeniero informático por la Universidad del País Vasco y jefe de Servicio de Tecnologías de la Información de la Gerencia Regional de Salud desde el año 2008. Y, por último, nos acompaña Marco López Zubizarreta, licenciado también en Medicina, ha sido médico interno residente, ha finalizado en mayo del 2017, ahora está de adjunto y tiene conocimientos y manejos de la historia clínica informatizado en distintos sistemas de diferentes comunidades autónomas. Lo que he podido, que he llegado un poquito tarde a la mesa anterior, he estado escuchando que era necesario que en la formación de medicina hubiera unas nuevas asignaturas para facilitar la gestión en el ejercicio de la profesión. Pues bueno, yo también creo que en medicina y en otras muchas universidades es necesario profundizar en el conocimiento de algo que ya no tiene vuelta atrás, que es la protección de los datos. La protección de los datos, las nuevas tecnologías, el Big Data, es algo que vamos a estar escuchando hablar constantemente. En esta mesa hablamos del control de los accesos y de la confidencialidad de los datos de las historias clínicas, de los datos de los pacientes. La confidencialidad tiene una doble vertiente. La primera de ellas la conocen todos los médicos, que es respetar el carácter confidencial de los datos referentes a la salud, no revelar datos de los pacientes a terceros. Lo que se llama es el secreto profesional, no hay ninguna duda. Pero tiene también la vertiente de que no se puede acceder a los datos de los pacientes sin su autorización o que haya una legitimación para ese acceso. El Tribunal Constitucional ya dijo en el año 2000 que los datos personales formaban parte del patrimonio de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos quién tiene los datos, a quién se los facilitamos, para qué los tiene, a quién se los cede y hasta el momento en que se los cede. Esto también forma parte de esa cultura de que es el paciente en el ámbito de la salud también el que tiene un control de acceso sobre esos datos. ¿Cómo se pueden controlar los accesos? Para eso está lo que nosotros constantemente hablamos y tienen que tener en todas las organizaciones que trabajan las medidas de seguridad. Cualquier organización pública o privada tiene que que trabaje con ficheros de datos de carácter personal, tiene que tener unas medidas de seguridad.
En esas medidas de seguridad, lo primero que va a haber es un control de accesos, los perfiles. Lo primero que se tiene que hacer es ver el perfil de acceso. ¿Qué supone esto? Que en un hospital, por ejemplo, tiene que estar determinado quién accede y para qué y a qué campos de la historia clínica. En un principio, el médico suele tener un perfil de accesos universal, porque puede necesitar acceder a todo. Lo normal es que la enfermera tenga un perfil de acceso más limitado, porque lo que se trata es de yo accedo a los datos personales necesarios para desarrollar mi trabajo. El auxiliar administrativo que cita a los pacientes pues va a acceder a los datos básicos para llamarles y decir mañana tiene usted la ecografía en tal sitio, etcétera. Pero ¿qué es lo que va a pasar también en las medidas de seguridad? ¿Qué dicen de esos accesos? Que puede haber un control de acceso a posteriori. Los datos de salud son datos especialmente protegidos y tienen que tener unas medidas de seguridad de nivel alto. ¿Esto qué supone? Que va a haber una trazabilidad de los accesos. Cada vez que un médico accede, un médico o cualquier personal sanitario, un gestor sanitario también, accede a una historia clínica, va a quedar un rastro, que seguro que luego la persona informática lo va a explicar mucho mejor que yo, va a quedar un rastro de qué ha accedido, qué hora y qué día ha accedido, a qué es lo que ha accedido, si está autorizado ese acceso o no. Y eso va a ser guardado durante 2 años, al menos, porque es lo que exigen las medidas de seguridad. Y además, mensualmente, cada organización tiene que auditar, no todos los accesos, evidentemente, pero tiene que hacer un control para poder verificar si hay accesos excesivos por parte de un médico, accesos excesivos a una historia clínica, para poder verificar si es adecuado o no es adecuado. Y si no, por supuesto, poner las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. También caben, la Ley de Autonomía del Paciente establece que se puede acceder con fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, pero en estos casos, en la medida de lo posible, hay que separar los datos personales de los datos asistenciales. Se pueden juntar y se puede acceder a los datos para la prevención de una población. Serán las administraciones sanitarias las que pueden acceder para proteger la salud pública. Yo creo que también tenemos un MIR y una persona que va a hablar de la nueva normativa, que el MIR está haciendo un trabajo, está en una doble función, está trabajando en un hospital y formándose. Entonces, en la medida de que precisa acceder, conocer datos de la historia clínica, no hay ningún problema a que acceda a esos datos necesarios y adecuados en una determinada forma. Yo tenía muchas más cosas pensadas, pero creo que si es mejor que vayamos hablando todos y si luego surgen preguntas, pues seguimos ahondando en ello. Así que paso la palabra al señor de Lorenzo. Bueno, pues muchas gracias. Yo casi prefiero ponerme de pie, porque con estos formatos nuevos, los que somos gordos felices, pues primero no sabemos cruzar las piernas bien y en segundo lugar, pues es que este formato es como el verano, que muestra lo peor que hay en cada uno y entonces pues, lo mejor es. Este es un tema muy, muy importante y además es un lujo con los ponentes que tenemos hoy y sobre todo con la presencia de su dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, que ahora se llamará Autoridad de Control, ¿no? Todo va a cambiar en los próximos... Del 18. Pero a mí me gustaría iniciar la intervención para situarla en que posiblemente en los próximos tiempos el mayor nicho de reclamaciones en el ámbito sanitario va a ser por temas de intimidad, de confidencialidad, de acceso a las historias clínicas y no precisamente por la vía administrativa, sino por la vía penal. Estamos empezando a ver toda una serie de sentencias que yo las he traído después en una presentación para si queremos leerlo por encima, pero les diría que se han producido en cascada toda una serie de sentencias en el ámbito penal en el que nos movemos con condenas de 2 años, inhabilitación,
Y efectivamente, si nosotros recurrimos al Código Penal, al artículo 197 o 198, nos damos cuenta de que estos accesos indebidos a las historias clínicas están penados entre 6 y 2 años, y en el caso de ser funcionario es la pena más la mitad de la pena. En el caso de la inhabilitación, ahora que está tan de moda, les voy a decir una cosa. La pena de cárcel por el delito de rebelión pues es mayor que el de, por supuesto, de acceso a las historias clínicas indebidamente, pero la inhabilitación es mayor en el caso del acceso a las historias clínicas indebidas que en el delito de rebelión. En concreto, el delito de rebelión del artículo 472 establece una inhabilitación de 6 a 10 años y en el caso de las historias clínicas o los accesos indebidos, en el artículo 198 sería de 6 a 12 años. Por lo tanto, estamos ante el derecho a la intimidad, que está consagrado como un derecho fundamental en nuestra Constitución, en el artículo 18. Y la intimidad, que habría que diferenciar intimidad y confidencialidad. Intimidad es el bien jurídico protegido y la confidencialidad es la observancia de ese bien jurídico protegido. Se confunden constantemente las violaciones a la intimidad con los accesos indebidos a la confidencialidad. El acceso a un archivo sanitario es una violación de la intimidad respecto del titular. Si no hay una autorización, se produce esa violación de intimidad. Y en el caso del centro sanitario, es el responsable de cuidar ese bien jurídico protegido y es el tema de la confidencialidad. Yo me permitiría llamar la atención sobre el tema de quién puede acceder y quién no puede acceder. Por supuesto, el propio interesado, pero con una salvedad que acaba de resolver hace poco la Agencia Española de Protección de Datos, porque las historias clínicas contienen datos de tercero y las anotaciones subjetivas del médico. Las anotaciones subjetivas del médico son propiedad del médico. Esto en el ámbito sanitario, y lo debería conocer la agencia porque es el mundo sanitario el único que yo conozco, cuando llega una reclamación contra un médico, automáticamente desde los archivos se manda la historia clínica, pero no se advierte al médico, como se debería advertir, de si quiere retirar las anotaciones subjetivas. Y esto es un problema que en algún momento dará lugar a alguna demanda de responsabilidad del médico contra el centro, porque indiscutiblemente esto no se hace. Y sí tengo que decir también a la agencia que ahora es muy habitual, y lo estamos viendo todos los días, que cuando se produce una demanda contra un médico, paralelamente se denuncia al centro o se denuncia al médico que no se está facilitando la historia clínica. Muchas veces ni la han pedido, pero sistemáticamente se plantea esa denuncia. Después están los accesos de los profesionales sanitarios. Un médico, por el hecho de ser médico, como todos ustedes los que me conocen saben que yo llevo 40 años defendiendo médicos y además mi único hermano es médico, que ya lo peor, no por el cariño que yo le tengo, sino porque todos los días le estás dando las instrucciones. Por el hecho, creemos que podemos acceder a las historias clínicas. Esto es una deformación de cuando se hacían las juntas facultativas y las historias clínicas estaban encima de la mesa. La realidad
es que el médico tiene que saber lo que es el vínculo profesional. Es decir, se pueden acceder a las historias clínicas, pero solo con las que se tenga vínculo profesional. No puede acceder un médico a la historia clínica de otro amigo o no puede ir, y de hecho tenemos una sentencia que después veremos donde se condena a 2 años de prisión, donde se condena a inhabilitación, multa, que es como si se hubiera llevado la caja exclusivamente por entrar en la historia clínica de otro compañero para verificar un proceso asistencial porque había un concurso de oposición y competían ambos. ¿Qué sucede? Que en el ámbito penal el tema es muy grave y se perfecciona el delito, y esto es algo que me gustaría que se lo llevaran ya prácticamente para terminar, se perfecciona el delito simplemente con entrar en la historia. No hace falta producir un daño a un tercero. Simplemente la entrada queda perfeccionado el delito. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir que al margen de todo lo que nos viene ahora con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entra en vigor en mayo próximo, que hay una ley orgánica de protección de datos en desarrollo, que ahora entramos en un periodo mucho más exigente y mucho más riguroso y que esto no se debe tomar a beneficio de inventario. Hasta ahora las reclamaciones han sido por falta de información o por vicio en la obtención del consentimiento informado. Seguimos ahí, pero el nicho de reclamaciones próximo lo serán por esta vía y ojalá que no sea la vía penal. A continuación, toma la palabra Carlos Ruiz Martínez. Vale. No, perdón, me he confundido. Juan Carlos Peciña de Frutos, perdón. Hola, buenos días. Bueno, por acabar de matizar lo que decía Ricardo, creo que falta decir que hay un derecho, hay un principio en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de la pena, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista informático, las herramientas que hacemos, las hacemos siempre pensando y cumpliendo pues, toda la ley, especialmente la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Esto a veces supone pues, trabas, lentitudes o inconvenientes a los profesionales a la hora de acceder, que yo muchas veces lo comparo, pues antes íbamos a coger el avión y tardamos 10 minutos, y ahora tardamos 1 hora, nos tenemos que descalzar, etcétera, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es el derecho de la protección de los pacientes en este caso. Respecto a las herramientas, yo creo que también hay que distinguir la parte de historias en papel de las historias electrónicas. Se está avanzando mucho en cuanto a la digitalización o la utilización de herramientas de historia clínica electrónica, aunque todavía hay papel. Es más difícil cumplir la ley y, por lo tanto, la protección a los profesionales y ciudadanos con la historia en papel, a mi modo de ver, da muchas más garantías las herramientas electrónicas porque cumplen la legislación vigente, pero yo creo que a nivel de profesionales, no sé si son conscientes que todo lo que se hace en la historia clínica electrónica queda registrado. Entonces, el problema no es acceder, el problema es que queda constancia y que es muy difícil de refutar esas acciones. Mientras que en papel, si un día ves una historia en papel y dices, pues mira, fulanito tiene la baja por no sé qué, pues eso no se sabe muy bien de dónde ha salido que se haya filtrado esa información. Pero a nivel electrónico es mucho más fácil seguir el rastro. Entonces hay que ser, como decía Cristina, consciente de que todo lo que se hace en una herramienta de historia clínica electrónica queda registrado. ¿Quién lo hace? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Con un detalle pues más que suficiente. También lo que estamos viendo es que es muy fácil o es muy teórico decir que hay perfiles y que se limiten los accesos, pero en la práctica es imposible
que la herramienta electrónica te permita cumplir la ley en el sentido de que si yo no puedo acceder al historial de mi hermano, la herramienta me diga que no puede acceder. Es más, las herramientas están diseñadas, a pesar de tener que cumplir la ley, para favorecer pues, el acto clínico o la labor de los médicos. Entonces, es muy difícil establecer unas reglas que impidan el acceso o que bloqueen un acceso a la información, salvo que específicamente pues, el paciente diga, pues este informe no queda bloqueado y necesita autorización expresa para acceder, porque se puede tomar una decisión clínica pues, con información parcial, con lo cual sí que es verdad que hay una especie de acceso genérico y universal de los profesionales. Esto significa que tienen que saber los profesionales qué es lo que están haciendo, porque pueden incumplir la ley de forma inconsciente, pero pueden ser penalizados. Y a nivel de herramienta, no puedes decir, como la herramienta me ha dejado acceder, pues es culpa de la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, en la herramienta hay limitaciones de acceso a, yo qué sé, pues por ejemplo, quien no puede prescribir, pues no puede prescribir, pero no hay limitaciones de aquí historias no se pueden acceder, salvo que haya eso, como una orden judicial o una reclamación de un paciente para bloquearla. Entonces, bueno, lo que vemos es que falta mucho conocimiento, cada vez tenemos muchas demandas, yo tengo todos los meses 3 o 4 demandas de información, bien de juzgados o bien de la inspección, porque, bueno, suelen ser casos, además, pues eso, de acceso, pues mi compañero o mi compañera se ha cogido la baja, voy a ver por qué se ha cogido la baja, porque no ha dicho nada, o porque lleva 20 días sin venir a trabajar y tengo yo que asumir su carga de trabajo. Pues de familiares o amigos, ¿qué le pasa a la hija de mi amiga? ¿Vale? Que va al médico y no le ha dicho nada a su madre y entonces está preocupada, entonces pues no te preocupes que yo lo miro. Pues todo eso es ilegal, vamos, está penalizado, pero esto está al orden del día. Entonces, lo que estamos viendo es que falta conocimiento y concienciación por parte de los profesionales. Muy bien. Ahora sí que pasamos la palabra a Carlos Ruiz Martínez. Nada, bien, muchas gracias al comité organizador por la invitación y a Sanitaria para poder estar otro año más aquí. Yo, aludiendo a Ricardo, voy a seguir con las piernas cruzadas, todavía puedo. Pero bueno, yo cuando, Yo también, ¿eh? A mí lo que me pasa es cuando voy a estas jornadas, se habla de confidencialidad, se habla de intimidad, bueno, pues aquí en los colegios de médicos, bueno, que parte de sus funciones es, bueno, pues también dar este tipo de información, bueno, la verdad es que es algo acojonado, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, luego pasan 2 o 3 días y con la práctica clínica habitual, pues bueno, me olvido y menos mal, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a un jurista y a una instructora, inspectora de la Agencia Española de Protección de Datos, pues bueno, eso a veces a los médicos nos da miedo, ¿eh? No solo en el ámbito público, sino también en el ámbito del ejercicio privado de la medicina. Pues porque bueno, en cuanto a lo que es la seguridad de las claves que tenemos que tener de acceso, el control de esos archivos donde hay datos personales e íntimos, ¿no? Y la intimidad no solo hay que guardarla en los sistemas públicos de salud, también está MUFACE, está ISFAS, está MUGEJO, y claro, esto es muy amplio. Bueno, yo soy plenamente consciente pues, que guardar el secreto de la información que obtenemos todos los días en la práctica clínica habitual no podía permanecer ajeno a lo que es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Respecto al escenario de papel o de historia que teníamos antigua, ¿no? Bueno, que tenía el tamaño de la radiografía y se metía ahí. Ahora mismo yo creo que todos tenemos historia digital electrónica, o unas comunidades autónomas, unos territorios más desarrollados o menos, pero bueno, todos la tenemos. En el ámbito de la medicina privada a lo mejor hay un desarrollo todavía no tan avanzado y hay muchos archivos por ahí donde se guardan en pendrive de documentos con información de los pacientes. Entonces, todos los ciudadanos tienen una historia clínica electrónica y con el desarrollo de las tecnologías se ha facilitado lo que es el acceso. O sea,
cualquier sanitario, ya no estoy hablando médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, he oído antes que hasta los celadores en algunos territorios pueden tener acceso. O sea, cualquiera, la facilidad para entrar en la historia clínica es abrumadora, ¿no? Y además desde cualquier punto del hospital, ¿no? En el despacho, en la planta, en el control de enfermería, en cualquier lado, tecleando tu clave, tú accedes a un mundo infinito de datos personales. Y no solo públicos ni privados, porque a veces también se pueden escribir ahí cosas, ¿no? Pero los más íntimos, los que afectan a nuestra dignidad, a nuestras creencias religiosas, políticas, tendencias sexuales y a los datos propiamente de la salud, ¿no? Eso es un tema muy serio, no es baladilla y hay que tomárselo así. Y yo soy consciente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en la práctica clínica todos los días, pues bueno, tenemos que entrar en las historias clínicas. Y bueno, y mi titular, yo creo que el problema es un problema de comportamiento, Yo no sé si de desinformación, pero claro, no saber las cosas no nos va a eximir de delitos de inhabilitación, de cárcel, como hay por ahí. Y bueno, pues también me preocupa que todos los días hay un acceso a las historias clínicas electrónicas, a la información confidencial sin autorización a los pacientes. Y claro, algo que desde un punto de vista legal, o sea, desde el juramento hipocrático, desde Aristóteles, pasando por la Constitución, la Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Ordenación Orgánica de Protección de Datos, el desarrollo autonómico, el Real Decreto que salió ahora en febrero para regular lo que es el acceso con diferente responsabilidad, ¿no?, de los estudiantes o de los MIR a la historia clínica electrónica. O sea, hay muchísimo interés legislativo, o sea, muchísimo, pues porque los datos personales, los datos íntimos que afectan a nuestra dignidad, bueno, la ley así lo ha entendido, y es casi lo más sagrado que nosotros podemos tener, ¿no? Pero eso yo creo que no ha ido mucha importancia legislativa, pero luego los aplicativos, las herramientas de acceso a la información, yo creo que van un poco por detrás y que se necesita más inversión para lo que se decía antes, ¿no?, para controlar quién accede a la historia clínica, qué perfiles, qué limitaciones, hasta dónde yo puedo llegar en la historia clínica, cuánto puedo profundizar en los datos íntimos de nuestros pacientes. Está todavía por acotar o por generar diferentes escenarios para los diferentes sanitarios que pueden acceder a la historia clínica electrónica. Y eso pasa por, a lo mejor, capítulos de más inversión en información, y en otros ámbitos de la sociedad, en el ámbito del dinero, ahí se ha invertido mucho. Los bancos han invertido muchísimo dinero y tienen sistemas de protección de datos muchísimo mejores que los que tienen en la sanidad. Yo no sé, Cristina, si los datos bancarios o financieros son más importantes que los datos íntimos, como para que ellos los hayan protegido tanto y nosotros, estemos en ese camino. No. Legalmente no, pero la gente tampoco quiere que se sepa el dinero, claro, o las deudas que se tienen. Eso, o sea, y el banco sí responde a esa petición del cliente. Ahí está la diferencia. El paciente tiene unos derechos de protección de sus datos y a veces son las instituciones las que no responden a esa obligación que tienen. Y el banco sí. Entonces, hay una fricción, ¿no?, entre lo que es lo más sagrado que tenemos, o sea, los datos íntimos son los de más alta confidencialidad. Y yo creo que eso tiene que tener una respuesta a la hora de poner límites, accesos, porque no, ya lo he dicho, es peligroso saltarse todo esto porque nos podemos encontrar con delitos muy graves. Y luego está el problema del acceso. Todos los días, y todos lo sabéis, y si queréis hacéis la prueba, mañana, el lunes, vais a vuestro hospital
hay unas cartas de solicitud o unos documentos de sugerencias, agradecimientos y quejas, y se puede poner solicito los accesos a mi historia clínica, a los usuarios que han entrado en mi historia clínica, y os podríais sorprender de la gente que entra a vuestras historias clínicas, bueno, pues para saber vuestra edad, saber dónde vivís, saber lo que tenéis. Ya no digo si todos somos famosos. Vivimos en un país latino cuya curiosidad es insaciable, o sea, de saber, y bueno, no sé por qué todo lo ilegal es lo que nos satisface. Y la gente quiere saber, Todos los días estamos siendo continuamente observados, a ver qué nos pasa, por qué ha ingresado en el hospital. Ya no os digo si se ingresa en psiquiatría, bueno, o hay temas muy delicados de violencia de género, etcétera, de psiquiatría en urgencias. Las enfermeras, tu vecino, pues mira a ver qué le ha pasado o que ingrese, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa, porque sé que hay irregularidades y hay accesos a nuestras historias clínicas electrónicas, y hay unos accesos, o sea, es que ahora, y es muy fácil acceder a nuestra historia clínica electrónica, pues para saber lo que nos pasa a nosotros o a los ciudadanos que tienen esa historia. Bueno, yo en principio, sí. Luego seguimos. Efectivamente. Pues paso la palabra a Marcos López Ubizarreta. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, la verdad que lo que ha estado hablando Carlos era un poco lo que quería decir yo. Yo, bueno, acabé la residencia hace poco, en mayo, y pues con las rotaciones externas conoces el sistema, digamos, de historia electrónica de unas comunidades y de otras. Esto, pues, podemos compararlo, digamos, desde la parte formativa, o qué bien funciona qué mal funciona el otro, pero es cierto que nos llevamos todos la idea de que estamos ciertamente preparados para abordar este tema de la confidencialidad de los pacientes, aunque bueno, luego el compañero de informática me dice que tampoco es tanto así, o sea, las historias están preparadas, pero el sistema de perfiles no está totalmente habilitado, o sea, debería estar más limitado, que es lo que dicen, bueno, la bibliografía sobre esto dice, pues bueno, el residente debería tener un perfil pues parecido al adjunto, el estudiante, pues si pudiera tener un perfil pues más limitado, la enfermera, otro más limitado, el celador, pues bueno, otro más limitado, claro. Y en cuanto a esto, pues bueno, yo creo que se debería invertir más en esto, trabajar más en esto, y una reflexión que sí que me gustaría hacer es, bueno, el jurista ha hablado y bueno, todos nos hemos asustado, digámoslo así coloquialmente, por no decir otra palabra, y bueno, yo creo que los médicos no estamos muy preparados para esto, bueno, lo sabéis, es mi opinión y creo que la de muchos de vosotros. No estamos totalmente concienciados en este tema de la confidencialidad, es cierto que cada vez más, y yo creo que la única forma de mejorar esto sería mejorando, pues como siempre, la formación, mejorando desde el nivel de la universidad. Es cierto que bueno, en la universidad hay muchas cosas que aprender, no tanto tiempo, pero es cierto que debemos ir inculcando desde la gente más joven, que siempre fija las cosas mejor, de cómo se deben hacer las cosas. Es cierto que en la facultad hay asignaturas de bioética, bueno, pero yo, en mi experiencia personal, tampoco se trata mucho de estos temas de confidencialidad, de intimidad del paciente. Eso en la parte de la formación universitaria. En cuanto a la residencia, pues bueno, pasa un poco lo mismo. Yo estuve mirando el programa formativo, el vigente de 2008, y es cierto que dice que, bueno, tienes que adquirir ciertos conocimientos en bioética. Y bueno, dice, tienes que adquirirlos, y eran 4 frases lo que ponía, no entraba en grandes detalles. Y bueno, si hablo, por ejemplo, de mi experiencia personal, formación en bioética, la que puedas tener tú, pero vamos, allí nadie te va a tutorizar, como mucho un cursillito o algo, digamos, muy liviano. Quizás en el nuevo programa formativo esto seguro que se va a cambiar. Y bueno, esto es lo que quería decir sobre todo. Yo creo que un poco la solución a todo esto, a la ignorancia, cierta ignorancia de los médicos sobre estos temas, hay que intentar cambiarlo desde el punto de vista tanto de la facultad como de la residencia. Nada más. Muchas gracias. Un minuto, Cristina. Un minuto. Sí. No, por aclarar una cosa. Sí. En las herramientas electrónicas sí que hay perfiles. Y desde luego, por lo menos en SACIL no hay dado de alta celadores o administrativos que hacen la historia clínica.
sí que acceden a los datos administrativos y en principio los celadores yo creo que no tienen acceso a la herramienta. Existen perfiles de enfermería, existen perfiles de médicos, de diferentes tipos de médicos, pero un médico ahora mismo puede acceder a cualquier historia con todo el detalle electrónica. Sí que es verdad que si tú estás de médico en Salamanca e intentas acceder a una historia de un paciente en Zamora, pues te va a salir un pop-up en el que te va a decir usted por qué quiere acceder. Por asistencia sanitaria, por fines de investigación, por otros fines, diga cuál. ¿Vale? Entonces, eso queda registrado. Entonces, si tú dices que accedes a la historia de un paciente de Zamora estando en Salamanca con fines asistenciales porque ha aparecido en urgencias, pues no tienes ningún problema. Eso va a quedar auditado. ¿De acuerdo? El tema está quien acceda a ver la historia de un médico que acceda a ver la historia de un paciente de Zamora porque es su socio, su amigo, su vecino o su compañero de trabajo que está de baja. ¿Vale? Entonces, si dice que es por asistencia sanitaria y esa asistencia no ha existido, pues en algún momento se le podrá requerir pues eso. Antes de pasar la palabra a don Juan Antonio, va a contestar, también quiere matizar algo el señor de Lorenzo. Sí, no, bueno, muy sencillo. El tema de celadores es cierto. Yo he estado hace un mes invitado por el Sergas y a trabajar con toda la inspección del Sergas, todos los inspectores del Sergas, y entonces tuve oportunidad de ver efectivamente cómo todavía no está adaptado los sistemas informáticos electrónicos a una realidad legal que es la existente. Y es que estamos hablando de derechos fundamentales. Es que estamos hablando de lo que en el ámbito de protección de datos son datos sensibles, que ahora los define y los amplía además el nuevo reglamento europeo. Y entonces, en el tema informático, eso de que todo está el paradigma de la inseguridad es absoluto y total, máxime cuando además cada comunidad autónoma en estos momentos tiene un sistema electrónico diferente y tampoco se combina con el tema privado. Entonces, hay mucha gente que accede a las historias clínicas, pero vamos a ver, miren ustedes. Antes de ayer o ayer, la noticia era que el famoso cantante de Ketama, Antonio Carmona, estaba en un coma inducido en el hospital tal como consecuencia de un implante. Esos datos, ¿qué significa? Que esos datos están saliendo. Cuando yo hablo del tema penal, se lo digo de verdad, que no es por asustarle, aunque se diga que la perfección deja de existir cuando aparece un abogado. Tienen en la presentación las sentencias copiadas para que ustedes las vean, porque esto es un tema grave, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y eso, hoy por hoy, durante muchos años, el médico, en su buena fe, no lo ha respetado. Yo he ido secretamente a un hospital para verme por qué tenía problemas de voz y al llegar a recepción me dice, hombre de Lorenzo, una saga. Nada, lo suyo no tiene importancia. Por cierto, mire, hay 3 médicos aquí que le quieren consultar algo. Y esto es habitual. Efectivamente hace falta formación e información y hace falta incorporar a las facultades de medicina lo que es derecho sanitario y no dejarlo como temas de posgrado. Ahora, la vida que nos manca, o el médico espabila, o se puede encontrar con un problema muy grave en cuanto que los abogados que descubran los nichos de reclamación sepan lo que pueden conseguir por la vía penal, y no solo penal, sino por la administrativa. Perdón, sí, que he quitado unos minutos por último, para el debate. Tiene la palabra don Juan Antonio Vargas Núñez. Muchas gracias y, como siempre, bueno, pues agradecer la invitación nuevamente a Sanitaria 2000 a participar en un debate que verdaderamente es complejo y difícil, pero que de alguna forma creo que debemos de intentar a lo mejor ir un poco a la realidad, a la práctica, en el sentido de intentar compaginar derechos, ¿no? Lo que comentas ahora mismo,
yo creo que eso, existe el derecho de la confidencialidad y el derecho de la intimidad del paciente, evidentemente, sin ninguna duda, pero claro, también está el derecho a la protección de la salud y el derecho a la formación, ¿no? Y entonces, compaginar estos tres aspectos, pues verdaderamente es complejo y complicado, pero también todo lo que hemos hecho en este país respecto, me refiero, por ejemplo, a la formación, al sistema MIR, ha sido realizado realmente a esa posibilidad que han tenido generaciones y generaciones de estudiantes de medicina y de residentes de acceder con normalidad a las historias clínicas. Claro, recientemente, y esto ha sido algo muy hablado, es muy reciente porque ha salido en febrero de 2017, este protocolo de que se determinan pautas básicas para asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por alumnos y residentes en las ciencias de la salud. Es un protocolo en el que me voy a centrar fundamentalmente porque bueno, me toca de cerca tanto a nivel de la facultad como a nivel del hospital. Y este protocolo, que habla de derecho a la intimidad, pero luego, lógicamente, en el desarrollo también habla de derecho a la confidencialidad de los datos, indica una serie de cuestiones. Dice, hay que respetar al paciente y su intimidad. Esto es algo santo y seña de los médicos durante generaciones y generaciones. Eso está indicado en todos los códigos deontológicos que queramos decir y hacer. Está bien recordarlo, bien, pero desde luego es algo que se ha hecho siempre. El personal en formación debe ir identificado. Sí, yo en este aspecto creo que verdaderamente en algunas ocasiones se falla, pero yo creo que cada vez más nuestros estudiantes, en concreto nuestra Universidad Autónoma como residentes, deben estar identificados y saber pues, si es un estudiante de medicina o es un residente. También se puede decir verbalmente. El paciente puede rechazar la presencia de estudiantes, no así de la de residentes. Claro, el paciente tiene esa posibilidad. En general eso no va a ocurrir globalmente, pero puede haber algún paciente que indique que no quiere que esté allí un estudiante de medicina. Siempre que se va a atender al paciente se le debe decir, bueno, aquí viene un estudiante conmigo. Los residentes no, porque los residentes son médicos desde el principio, desde el primer año. Pueden estar o no supervisados en ese primer año, pero desde luego son médicos desde el primer momento. ¿Los hospitales deben tener un registro de todos los estudiantes? Sí, pero de todos los estudiantes, no solamente de medicina, de enfermería y todas las, titulaciones que existen. Es normal, dentro de los hospitales se debe conocer las personas que deben de estar dentro de él. Con lo cual, mi interpretación es que respecto al código deontológico siempre se ha realizado. Respecto a la formación, creo que nuestros planes de estudios actuales, aunque en la mesa anterior pues, ha puesto en duda, vivimos en un mundo completamente distinto. Yo lo que he escuchado anteriormente me parece que es otra universidad a la que yo vivo ahora mismo. Yo soy mucho más optimista de lo que se ha comentado en la mesa previa. Creo que el camino va por otro lado. Existe realmente, y hablo de mi universidad, pero del resto también podría haber, desde el primero, asignaturas de humanidades médicas en las cuales ya se habla de estos temas, se habla de confidencialidad, se habla de intimidad, en la asignatura de introducción a la práctica clínica, en las asignaturas de bioética y, por supuesto, en todas las de patología médico-quirúrgica, que acaban con un rotatorio que indica que nuestros estudiantes saben el oficio de médico de 8 a 3, acompañando en un servicio a profesionales, dentro de este rotatorio clínico y de esta forma que le queremos llamar residente de año cero. ¿Existen tutores? También. Hay ejemplos, claro. Es que la formación va con el ejemplo y los tutores existen tanto a nivel de residentes como de estudiantes. ¿Hay entornos de simulación? Escasos, pero cada vez debe haber más. Debe haber una colaboración clara entre lo que es el hospital y la facultad para que haya más entornos de simulación. Y lo que hemos dicho siempre, no es de recibo en el siglo XXI hacer una punción lumbar, tu primera punción lumbar en un paciente, sino realmente poderlo hacer en un maniquí, etc. Con lo cual, creo que nuestros estudiantes están identificados, las prácticas clínicas se puede pedir un consentimiento verbal. Los datos clínicos indican en la orden que se deben de disociar para que nuestros estudiantes accedan a las historias. Bueno, yo en esto soy muy contrario a ello, porque cuando enseñamos a nuestros estudiantes, lo primero que le decimos es que hay que tratar al paciente Antonio Martínez, no al paciente C315. Si disociamos los datos de la persona respecto al resto, me parece que es muy negativo, porque vamos en contra de lo que decimos casi el primer día que llegan a las facultades de medicina. Con lo cual creo que esto de llamar al paciente por su nombre es el ABC de la cuestión. ¿Se le puede pedir un consentimiento expreso al paciente? Siempre.
¿Se firma un compromiso de confidencialidad? Siempre nuestros estudiantes cuando llegan en tercero firman un compromiso de confidencialidad. Se les da una sesión para que sepan cómo tienen que actuar. Lógicamente, se producen cosas de las que aquí se ha comentado, pues evidentemente, personas que entran en historias en las que no deben de entrar, claro que sí. ¿Eso debe de estar penado? Pues también, pero hay montones de ocasiones en que se entran en las historias pues motivos exclusivamente asistenciales o formativos, con lo cual yo creo que eso hay que diferenciarlo. Y lo último es que los estudiantes son lectores de la historia clínica, por lo menos en nuestra Universidad Autónoma son lectores de la historia clínica, no tienen la posibilidad de modificar nada en la historia, pero tienen, digamos, la posibilidad de leer la historia clínica. Con lo cual, bueno, es un tema difícil, complejo, evidentemente, pero yo creo que, como muchas cosas, luego yo creo que hay que darle un cierto sentido común. No he comentado una de las cuestiones que dice el protocolo respecto al número de personas que tiene que estar en las habitaciones o en las consultas. Yo creo que eso entra también dentro del casi del propia lógica y del sentido común del médico, que puede entender que no puede estar rodeado de 5 residentes o de 3 alumnos, cosa que puntualmente puede ocurrir, pero que evidentemente entra dentro del sentido común. Bueno, se podría ampliar más temas, pero no quiero ahora coger. Pues yo, aprovechándome de que soy la moderadora, antes de empezar el turno de preguntas, quiero matizar solo algunas cosas. Lo primero, que desde luego desde la agencia, yo creo que nadie de la mesa, no queremos asustar a nadie. A veces, no hemos hablado de multas, si hablamos de cuantías de multas, entonces sí asustamos, pero vamos, no vamos a asustar absolutamente a nadie. Yo creo que afortunadamente todos los profesionales médicos y de otro tipo de profesiones conocen muy bien lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Lo que pasa es que los usos y costumbres pues son difíciles de cambiar, y si toda la vida de Dios se ha podido llamar, oye, mírame que mi primo, el del pueblo, está allí ingresado, dime qué le pasa, pues es difícil ahora decir, no puedo decirte lo que le pasa a tu primo del pueblo, ni siquiera si está aquí ingresado o no. También quería decir, por si alguien tiene curiosidad en el tema de protección de datos, que la agencia ha finalizado un plan de oficio a hospitales, como continuación de un plan de oficio que se hizo en el año 95 y se continuó en el 2010 y ahora se ha hecho en el 2016. Están todas, se ha advertido que se ha mejorado muchísimo en el tema de protección de datos, que hay un mayor conocimiento por parte de todas las personas que trabajan en los hospitales. Entonces, hay pues un resumen con todas las deficiencias que se han encontrado y las recomendaciones que se hacen para que esas deficiencias pues se corrijan y se mejoren. Se ha publicado que el plan de oficio es largo y no quiero asustar a nadie, pero hay un decálogo de protección de datos que fíjese qué cortito es. Y muchos de estos mandamientos del decálogo yo creo que nos ayudarán a todos a cumplir la normativa. El primero de ellos es siempre tratar los datos de los pacientes como querrías que trataran los suyos. Yo creo que si hiciésemos ese pequeño acto de si fuese mi historia clínica no me importaría que accediesen con esta finalidad, si contestamos sinceramente y accedemos es que seguro que estamos cumpliendo la normativa de protección de datos. El segundo es un poco esa misma reflexión. ¿Estás seguro de que tienes que acceder a esta historia clínica? Piénsalo. Solo debes acceder si es necesario para los fines de trabajo, para que vean lo importante que es el tema de los accesos. El tercero sería, recuerda, tus accesos a la documentación clínica quedan registradas en el sistema. Se sabe en qué momento y a qué información has accedido. Los accesos son auditados posteriormente. Y el cuarto, de los 10, 4 son referentes a confidencialidad y accesos. Evita informar a terceros sobre la salud de tus pacientes, salvo que estos lo hayan consentido o tengas una justificación lícita. También, lo último ya, y dejo paso a las preguntas, o si alguien quiere matizar alguna cosa, ha comentado el señor de Lorenzo que el 26 de mayo del 18 entra en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ahora que llevamos conociendo esta normativa, pues ahora cambia. Y es verdad que es una normativa pues sigue siendo muy estricta con los datos que ahora se denominan categorías especiales de datos, son los datos especialmente protegidos. Pero yo creo que en contraposición tiene una cosa muy buena, y es que obliga a las administraciones públicas, muchos de ustedes trabajan en centros sanitarios públicos, y también a las empresas que traten datos de esas categorías especiales, o sea, los datos de salud,
a que haya un trabajador nuevo. No es el responsable de seguridad que existía y que va a seguir existiendo, que va a ser el que va a implantar estas herramientas informáticas y va a arreglar todo lo que se estropee. El delegado de protección de datos, ese DPD, es una persona que va a ayudar a toda la organización al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Cuando haya una reclamación, no van a ir primeramente a la agencia o van a ir a la vía penal, primeramente va a ir a ese DPD para que vea qué es lo que ha pasado y si se puede arreglar. Entonces, yo creo que sí que es importante esa implantación de esa persona que va a ayudarnos a todos en las organizaciones a conocer un poco más el tema de protección de datos. Yo, por mí, si hay alguna pregunta, pues hay muchos brazos. Muchos brazos levantados. Brazos hay muchos, pero levantados me refiero. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra intervención, que a mí me parece que es un poco clarificadora. Y quería hacerle una pregunta directamente a Ricardo de Lorenzo, porque además él ha pronunciado las palabras clave que todos tenemos a diario. Yo recibo con cierta frecuencia un oficio de la dirección de un paciente que quiere acceder a su historia para que se eliminen las anotaciones subjetivas. Y le pregunto, primer punto, ¿qué es una anotación subjetiva? Porque en medicina muchas cosas tienen un grado de subjetividad. Segundo, lo que yo considero una anotación subjetiva es mi subjetividad la que lo valora, pero a lo mejor la subjetividad del juez es diferente. Y en tercer lugar, y relacionado con lo mismo, hombre, antes en las historias clínicas en papel era bastante fácil, se sustituía, se tapaba con el TIPES y ya está. Ahora, cuando un documento se le ha dado formato definitivo en una historia electrónica, ¿cómo se elimina ese comentario subjetivo? Gracias. Vamos a ver. La aparición del término datos subjetivos aparece en el año 2002, en la Ley 41/2002, que es la Ley de Autonomía del Paciente. Desde el año 2002 al año 2017 todavía no se ha conseguido establecer lo que es, o definir, como bien me ha preguntado, lo que es una anotación subjetiva. Pero las anotaciones subjetivas, ahí sí es el médico el que tiene que establecer lo que él entiende que son anotaciones subjetivas. Otra cosa diferente es que una vez retiradas las anotaciones subjetivas, el juez que haya reclamado la historia clínica solicite que sean remitidas las anotaciones subjetivas. De ahí que en España sea muy difícil establecer lo que en el mundo anglosajón son los servicios de risk management, de gestión de riesgos. ¿Qué es para mí una anotación subjetiva? Pues valoraciones del paciente. Es decir, por ejemplo, yo siempre indico que los médicos deben anotar en la historia clínica, y esto por un principio que ya estableció el Tribunal Supremo, aquellas conversaciones o aquellos planteamientos que en un momento le hagan. Doctor, mire, soy abogado. Pongo soy abogado porque me está advirtiendo de posibles planteamientos. O, mire, he ido al doctor tal y me ha tratado fatal. Y ahora, son anotaciones desde mi punto de vista subjetivas, pero el juez puede solicitarlas. En la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley del 2002, como decía el señor de Lorenzo, es una ley básica. Muchas comunidades autónomas, prácticamente todas, tienen su propia ley que desarrolla la Ley de Autonomía del Paciente, que es una ley de mínimos. Yo, la única definición que he encontrado, que seguro que la hay en más sitios, es en la extremeña. La Ley de Autonomía del Paciente de la Comunidad Autónoma de Extremadura delimita qué son las anotaciones subjetivas. No lo recuerdo, una pena no haberlo traído exactamente, pero viene a decir más o menos que son anotaciones que el médico hace que cree que puede tener alguna relevancia para tratar a ese paciente, pero que no tiene un apoyo sanitario. Es decir, yo si tengo una analítica y una persona tiene 3 millones de glóbulos rojos, tiene anemia. No, eso es algo que está constatado. Si yo soy psiquiatra, que yo creo que es en el campo en el que más se dan las anotaciones subjetivas, yo puedo decir
Cuando me viene el paciente vestido de rojo, noto yo que está en una fase alta, está mucho más contenta, está mejor. Cuando viene de negro, sin peinar y sin maquillar, me parece a mí que está en una fase mucho más deprimida. No está basado tampoco en nada, a lo mejor luego no tiene relevancia con lo que vemos, pero es una observación que le puede servir a otro médico, a otro psiquiatra, que va a ver a ese paciente para que también haga esas mismas observaciones o decir, bueno, por la forma que habla yo creo que hay algún asunto no resuelto con su madre o con su hermano o con lo que sea, o con una novia antigua. Son anotaciones subjetivas, no hay ninguna constatación, digamos, científica, pero pueden servir. Y lo que pasa es que todavía la Sala Primera del Tribunal Supremo, que es la que sienta doctrina, no ha establecido realmente lo que son las anotaciones subjetivas. Entonces, es el sentido común, aparte, pero vamos, que es lo que yo creo que se va consolidando, pero es el sentido común. Yo, una mínima intervención. Yo creo que anotaciones subjetivas son todas, ¿no? Porque yo creo que cuando escribimos hepatomegalia de 2 centímetros es una anotación subjetiva porque crees que es lo que tú tienes. Yo creo que estas anotaciones subjetivas son a lo mejor anotaciones subjetivas de índole no clínico. Es cuando tú has escrito en una historia clínica, este paciente lleva esperando en la sala de espera 3 horas y me ha montado una bronca. Y a lo mejor lo has escrito. Eso sí que es una anotación subjetiva de índole no clínico, porque todo el resto tiene su trascendencia clínica. Yo creo que nos referimos más a ese tipo de comentario, porque el hecho de que pueda tener un hermano con una enfermedad tal o con o la profesión, claro, pueden tener relación verdaderamente en la claro, historia pero clínica. el problema fundamental de las anotaciones subjetivas, porque este es un tema que durante estos 15 últimos años se ha discutido en todos los congresos de derecho sanitario, y entonces a la hora de la verdad, pues quien va a decir, que no lo ha dicho todavía, cuáles son las anotaciones subjetivas. Por supuesto que yo entiendo que no son las de índole clínica, que son las otras, pero bueno, puede haber algunas anotaciones subjetivas que el médico entienda, y yo por eso respaldo que lo que el médico entienda que para él es subjetivo son las que tiene que retirar. Otra cosa es que después llegue el juez y le diga, mire usted, mándeme usted todo, y entonces el médico lo tiene que mandar y, por supuesto, solicitar le exonere de secreto profesional. Pero todo esto, que es muy bonito, no se cumple. Es decir, que realmente, por ejemplo, hay una cosa que antes el doctor Vargas decía, por supuesto que todos los médicos residentes, y yo también estoy vinculado a una universidad de medicina, les firman el compromiso de confidencialidad, pero lo que no les explican a los médicos cuando firman ese compromiso de confidencialidad es cuáles son las penas del artículo 198 del Código Penal, y que como es funcionario, pues las del 197 se encuentran agravadas a la mitad. Tampoco les dicen cuáles son las sanciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y entonces el problema fundamental es que yo no me planteo ni por un momento que un médico actúe de mala fe. Actúan de buena fe. Es decir, que es como cuando a uno le van a operar y como eres el abogado de los médicos te dicen, bueno, tú como eres de los nuestros, ni consentimiento ni nada. Están actuando de mala fe, no, están actuando de buena fe. Lo que pasa es que existe hoy un colectivo. En estos momentos defender al médico no es rentable. No es rentable, se lo digo yo que solo defiendo médicos. Es decir, es rentable estar en el otro lado. Y entonces es la búsqueda permanente de los nichos de reclamación. Esta es la realidad. Y este es un nicho de reclamación del que el médico no es consciente porque básicamente, como muy bien decías antes, somos cotillas. Los programas de cultura de este país son el Sálvame Deluxe y tres más. Entonces, hay que advertir al médico porque con ese planteamiento de buena fe, yo entro ahora mismo en su historia clínica para ver la edad que tiene, que puede ocurrir porque me guste un señor o porque me guste una señora. Y entonces, simplemente por entrar, se ha perfeccionado el delito que contempla el Código Penal.
Y esto el médico no lo sabe, porque no lo sabe. Y no sabe la trascendencia que esto puede tener. Entonces, de ahí que la idea no es coger posiblemente y decir, porque no se trata de asustar, sino se trata de informar. Es decir, de decir, ojo, que hay un riesgo aquí, que en estos planteamientos de buena fe podemos caer. Es decir, lo hemos vivido desde el año 2002 con el consentimiento informado, todos. Nos hemos educado en este tema, pero sabemos positivamente que hoy hablamos de la información, hablamos del consentimiento, pero no le decimos al médico, oye, que el consentimiento no lo lleve la enfermera, que se trata de informar. Yo quería hacer una puntualización a nivel de las notas subjetivas. En las herramientas de historia clínica ha habido mucho debate si se hacía algún tipo de utilidad para soportar las notas subjetivas. A día de hoy no hay nada específico para ello. Y luego otra reflexión que tienen que tener en cuenta es que yo creo que esto surge de cuando la historia era en papel y cuando era la historia en papel mía de mis pacientes. Hoy en día eso está cambiando. La historia ya se ha centralizado, a pesar de, bueno, de la evolución que ha habido, a nivel regional. Ahora estamos compartiendo historias cuando se atiende a pacientes en Valencia porque se han ido a la playa, y hay un proyecto para que médicos de otras comunidades, o sea, digo, de otros países europeos, puedan acceder a esos informes. Es decir, una vez que tú escribes algo en un informe, ya no tienes el control de dónde se está utilizando, porque realmente ahora la historia parece que es del paciente más que del médico. ¿Vale? Ese es el cambio del paradigma. Y no solamente eso, sino que esos informes también se están haciendo accesibles a los pacientes a través de las carpetas del paciente. Entonces, ¿cuál es lo que hay detrás? Que todo lo que escribas puede ser utilizado en contra tuya. Es así. Y además es que no se puede borrar. ¿Vale? O sea, no se puede modificar. Y cada vez menos, porque si lo firmas electrónicamente, no puedes modificar el documento, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la derivada de todo esto. Yo quería pedirles que me digan qué diferencias y qué responsabilidades se incurre cuando la historia clínica electrónica tiene unos límites claros de quién puede entrar, qué perfil tiene que tener para entrar a una determinada historia. Pero, ¿y cuando se maneja la historia clásica? ¿Y cuando se le dicta el informe a la secretaria, que no tiene ese perfil para entrar en datos que le estás dictando en la historia clínica? ¿Y cuando el celador lleva en la batea papeles con nombre y petición de pruebas o con el resultado de las mismas? ¿Qué hacer con eso? ¿Tiene que desaparecer todo eso? ¿Tenemos que ser los médicos el que dé el informe definitivo hecho por nosotros, no dictado a alguien que no tiene perfil para entrar? Y segunda cosa, cuando se sacan listas de espera a la privada, cuando se sacan grupos de enfermos para hacer una determinada técnica o para una determinada cirugía y se pasan una serie de datos, ¿debieran los enfermos que se trasladan a ese sector dar su consentimiento para el manejo de datos por esa institución privada? La pregunta es para mí. Sí. En cuanto a lo primero de los perfiles de acceso, ¿cuál es el problema que suele suceder en muchos campos sanitarios, como pueden ser las oficinas de farmacia y en algunos hospitales, con que el médico es el que tiene que escribir la historia clínica, pero claro, tiene una tarjeta de autenticación? Si detrás de ese ordenador está otra persona, puede ser la enfermera que le estamos dictando todo lo que tiene que incorporar, o el informe que nosotros estamos mirando y está ella escribiendo. Lo único que pasa es que queda el rastro que queda es que es el médico el que ha escrito. Nosotros siempre hemos entendido que eso no es tan grave si esa señora va a mantener la confidencialidad y el médico sabe lo que está haciendo, porque si
la enfermera, entre que le informa una ecografía y otra, accede a determinadas cosas, imprime lo que sea o ve lo que no debe, lo que va a quedar grabado en los sistemas informáticos es que ha accedido el médico. Pero si hay una relación de confianza y se lleva trabajando con la misma persona 30 años y nunca ha pasado, ¿por qué vamos a pensar que va a pasar? Esa es la práctica, si nosotros dejamos nuestra sesión abierta en el ordenador y se cierra cada 20 minutos, puede venir alguien detrás de nosotros, acceder a lo que no debe y nadie va a saber. Bueno, ahora hay muchas cámaras de videovigilancia también para control laboral, pero si no, en principio nadie va a saber quién está entrando. Es más, si me están grabando, van a sancionar a los dos. Usted porque está entrando en un ordenador que no debe y usted porque no ha cerrado la sesión clínica cuando se tenía que marchar. En cuanto a la segunda de las cuestiones, que se da cada vez más, la externalización de determinadas pruebas diagnósticas y determinadas cirugías a hospitales privados, pero que tienen relación, desde luego, con la administración pública. Hemos tenido en la agencia una denuncia, salió en todos los periódicos, con el Hospital de Fuenlabrada, que lo denunciaron sindicatos, que se habían cedido historias clínicas de pacientes sin su consentimiento. Lo que nosotros investigamos y lo que a nosotros nos dijeron, que algunas veces, pues bueno, también nos mienten y nos mienten muy bien, es cuando a una persona se le va a hacer una prueba o se le va a hacer una determinada intervención quirúrgica de las que se tiene contratado para evitar listas de espera con un tercer centro, normalmente privado, lo primero que se le dice es: ¿usted quiere que le operen aquí en el Clínico de Madrid o en La Paz? ¿O no le importa que le operen en uno de los centros concertados que a lo mejor tardan o hacer la mamografía en vez de 3 meses, una semana, y en el mismo momento de pasar a hacer o autorizar esa prueba ya la persona dice no, yo espero los 3 meses en el clínico, por poner un ejemplo, o bueno, a mí me da igual que me manden a un hospital diferente, y entonces, o para operarme de cataratas o de juanetes. Entonces, ¿qué información es la que debemos pasar al hospital privado, que es el que va a hacer la cirugía o va a hacer la prueba? La mínima necesaria para que pueda atender bien a ese paciente. Evidentemente, si es una mamografía, le tendré que mandar las mamografías anteriores para que vea si hay diferencias o no. Si es una radiografía, en principio, una prueba diagnóstica muy ligera, por decirlo, pues nada más los datos mínimamente. En cualquier cirugía hay que pasarle mucha más información de la que en un principio puede parecer, porque aunque le estén operando de juanetes, a lo mejor le tengo que pasar todo el informe del cardiólogo porque toma Sintron o porque tiene algún tipo de patología. Entonces, lo único que hay que hacer es que esa información viaje segura y no hay que pedirle consentimiento, porque esto es una prestación de servicio que está ya contratada en un contrato por escrito, hay concursos, y entonces, aunque a mí me operen en un hospital privado, a todos los efectos, a mí es como si me estuviera operando el sistema público de salud, con una diferencia, que en el hospital privado se van a quedar con una parte de mi historia clínica, la parte referida a mi operación de las cataratas o de lo que sea, pero también le van a facilitar al hospital público, que es quien tiene toda mi historia clínica, lo que ha pasado, más las pruebas que me han hecho, si es en el caso de pruebas. Entonces, no se tiene, el consentimiento es para, ¿quieres que te operen en la privada o que te hagan esta prueba en la privada? Ese sí que es el consentimiento, pero en el momento que yo digo sí, pues en vez de esperar 3 meses la mamografía, pues una semana me voy yo a la clínica aquí que me decís, ahí ya no me tienen que pedir ningún consentimiento más para facilitar la información necesaria para que me hagan esa prueba. Yo quería hacer una puntualización a Pepe. O sea, hay un deber inexcusable y amparado por la Constitución, creo que es el 18.1, ¿no? O sea, de salvaguardar la intimidad. Todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, no lo podemos transmitir. O sea, ni en el público ni en el privado, eso desde luego. Dice la Constitución. Lo que hablábamos es problema de cultura, de información, de educación y de comportamientos. Si todo lo que vemos se queda para nosotros, no va a trascender, no va a haber ningún problema. Pero distingan, perdone, la diferencia entre violación de intimidad y confidencialidad. El centro sanitario es el responsable por quebrantamiento de confidencialidad en el caso de que no haga un
una correcta custodia de las historias clínicas. Me comentaba usted sobre el tema de las historias clínicas de papel. El celador que lo pierde por el hospital, indiscutiblemente es la responsabilidad del centro sanitario, porque esas... Hombre, ahora que está tan de moda el tema catalán, yo recuerdo que uno de los hospitales de Barcelona suprimió las historias clínicas que eran en un papel antes muy bueno, como de estrazo, un papel muy bueno, y en vez de destruirse las historias clínicas, paseaban todos por las Ramblas con las castañas y la historia clínica correspondiente. Esto fue auténtico. Entonces, tiene que distinguir entre el tema de intimidad y confidencialidad. Intimidad es la violación del profesional por el acceso a unos datos sanitarios que le han sido entregados por su condición de profesional. Y el tema de confidencialidad es el deber de custodia del centro sanitario. Yo muy breve en este asunto de que se ha comentado de la historia clínica. Creo que la historia clínica es una, y la historia clínica, si viaja a otro sitio, tiene que bajar entera. Creo que puedo entender el comentario, pero la realidad es que yo creo que si va a otro centro, por los motivos que fuera, que ya no vamos a entrar, pero si llega al otro sitio, es que la persona y más es una cirugía, es que debe tener la historia clínica completa. No puedes tener datos fraccionados. Tienes que saber con claridad qué es lo que padece ese paciente en su totalidad. No creo que podamos mandar fraccionalmente. Lo que dice la ley es... Vuelvo a lo de la protección de la salud antes de otro tipo de derechos. Creo que lo fundamental en este aspecto es así. Es cierto, ningún derecho fundamental es superior a otro. Siempre hay que ponerlo en relación y hay que ver si prima el derecho a la salud o a la protección de datos. Desde luego, para mí el de la salud es mucho más superior, pero no primaría, por ejemplo, en el cotilleo. No. En cuanto a lo de la historia clínica, nosotros, y lo que dice la ley orgánica, es que hay que facilitar los datos necesarios, pertinentes y adecuados para la finalidad. Entonces, si es pertinente, necesario y adecuado, que nosotros normalmente cuando nos viene un informe médico no entramos, que se facilite toda la historia clínica, pues que vaya toda la historia clínica. Si no es necesario, pues no debería ir. En un tema que ya eso sí que los tribunales nos han ido matizando, para ceder los datos de salud es necesario que haya el consentimiento expreso del paciente o que una ley lo habilite, o alguna de las excepciones que viene en la ley. Una excepción que viene es cuando va a ir a jueces y tribunales. Evidentemente, muchas veces, si nuestros datos de cualquier tipo van a un juzgado para perjudicarnos, si nos piden el consentimiento, diríamos, no, que no vaya, está exceptuado por ese motivo. Entonces, los jueces muchas veces no saben lo que piden, y para una determinada denuncia de mala praxis, esto es un caso real en el País Vasco. Un señor denunció que le habían puesto mal el implante y que le habían ocurrido millones de desgracias. Entonces fue a un juzgado para pedir una indemnización y para que se sancionase al médico por mala praxis, y el juez pidió toda la documentación que acreditase el tratamiento de la boca que le habían hecho, el tratamiento maxilofacial, lo que fuese. ¿Y qué hizo el hospital? Mandar absolutamente toda la historia clínica. Se sancionó a ese hospital porque se dijo es que no era necesario. No era necesario, entonces no tenían por qué haber facilitado, aunque sea un juez que tiene igualmente obligación de secreto, no tenían por qué haberle facilitado toda esa documentación. Lo que le habían pedido es una cosa concreta, en ese sentido. No sé si hay más preguntas, y yo no me quiero comer la mesa siguiente, ya no hay más preguntas. Yo, desde luego, no me importa si es, y yo creo que ninguno de nosotros, salirnos fuera para contestar si hay alguna pregunta y no perjudicar los que vienen detrás, que seguro que va a ser interesantísimo lo que expliquen y no nos vamos a comer su tiempo. Muchísimas gracias por su atención y estamos un ratito, yo creo, fuera.